La exploración de la sensibilidad esteroceptiva y propioceptiva. Primeramente, debemos recalcar que la sensibilidad esteroceptiva, también llamada sensibilidad superficial, es aquella que se origina en los órganos sensitivos de la piel y mucosas, que responden a estímulos de dolor, calor, frío y tacto. Es decir, que en la sensibilidad superficial se va a encontrar la sensibilidad del tacto, la sensibilidad térmica y la sensibilidad dolorosa, mientras que en la sensibilidad propioceptiva o profunda va a informar sobre los movimientos del cuerpo y de su posición en el espacio. Ejemplo, la sensibilidad proveniente de los huesos, los músculos y las articulaciones. En la exploración de la sensibilidad se requiere por parte del médico mucha dedicación y paciencia, y por parte del paciente atención y colaboración, tanto en la exploración de la sensibilidad superficial como la profunda. Se realiza con el paciente con los ojos cerrados e interrogándolo acerca de la sensación correspondiente. Además, las consignas deben ser claras y perfectamente comprendidas por el paciente, y es preciso evitar sesiones prolongadas en las que la fatiga y la consiguiente desatención pueda conducir a conclusiones erróneas. En la sensibilidad superficial tenemos, como ya lo mencioné, la sensibilidad táctil, la sensibilidad térmica y la sensibilidad dolorosa. La sensibilidad táctil, para su exploración, se utiliza un trozo de algodón que se deberá ir tocando sucesivamente en distintos puntos de la piel de forma comparativa. Se debe evitar ejercer presión sobre los puntos excitados. La excitación debe ser de simple contacto. Se tocará rápidamente 2 o 3 veces seguidos y se le preguntará al paciente cuántas veces ha sido estimulado. Además, se puede realizar la prueba de discriminación táctil, que consiste en determinar la distancia mínima entre 2 excitaciones cutáneas simultáneas, para que sean percibidas como 2 sensaciones distintas. Esto se lleva a cabo con el compás de Weber. Se apoyan ambas puntas del compás en una área cutánea dada y se va separando paulativamente, interrogando cuando el paciente percibe como distintos a ambos extremos y leyendo entonces la separación de estos. En la sensibilidad térmica se utiliza un tubo de ensayo que contenga un líquido caliente aproximadamente de 45 a 50 grados y otro con líquido frío de 10 a 15 grados, que se colocan en contacto con la piel del paciente. Se debe evitar temperaturas extremas que puedan provocar una sensación dolorosa. En este caso, se interrogará aplicando de manera sucesiva o alternante en diferentes puntos de la superficie corporal, y el paciente contestará caliente o frío según lo percibido. En la sensibilidad dolorosa se explora cuidadosamente en la superficie cutánea sin lesionarla, con la punta de un alfiler o una aguja o bien un angiómetro. El paciente, al recibir el estímulo, responderá pincha o duele. Muchas veces se acostumbra a utilizar alternamente un extremo romo y otro punzante de una aguja para explorar al mismo tiempo la sensibilidad táctil y la sensibilidad dolorosa. En la sensibilidad propioceptiva o profunda tenemos la sensibilidad vibratoria o palestesia, que se estudia con ayuda de un diapasón. El diapasón
se coloca vibrando sobre los relieves óseos como el acromión, el olecranon, apófisis estiloides, del cúbito y del radio, crestas ilíacas, rodillas, tibias, malleolos, entre otros. La barognosia, que es la capacidad para reconocer diferencias de peso de los objetos, por lo que se explora mediante objetos de formas similares, pero de distintos pesos. El paciente debe apreciar un aumento o diferencia de 1/3 en el peso de dos objetos distintos. En la estereognosia, que mide la capacidad para identificar objetos por palpación, se le entrega al paciente objetos comunes como una moneda, una llave, etc. Y se le pide al paciente que identifique el objeto. Tenemos después la varestesia o la sensibilidad de la presión. Este se estudia ejerciendo presión con los dedos sobre los tendones o masas musculares, como el trapecio, la pantorrilla o el bíceps. Hay que tener cuidado de no ejercer demasiada presión porque la respuesta sería propia de la sensibilidad dolorosa. En la sensibilidad postural o batiestesia, que es la posibilidad de identificar cuando un segmento corporal se mueve en forma pasiva, lo que se conoce como sinestesia, y en qué posición se le ubica, lo que se conoce como estatoestesia. Se acostumbra probar la sensibilidad postural primero en las articulaciones interfalángicas terminales, con el dedo grueso, por ser casi siempre los primeros afectados. Esto se realiza colocando la articulación en posición natural, se sube o se baja el dedo y se le pregunta al paciente hacia dónde lo ha movido. En la grafestesia, que es la prueba de la capacidad para reconocer con los ojos cerrados números o letras trazados con objetos romos, esto se debe realizar ejerciendo una ligera presión sobre la piel del paciente. En la sensibilidad dolorosa profunda se explora clásicamente a través de la compresión de las masas musculares o los tendones, que en condiciones normales son poco sensibles. Alteraciones de la sensibilidad. Las alteraciones de la sensibilidad se manifiestan con pérdida o disminución de las diferentes modalidades sensitivas y con fenómenos denominados positivos, causados por la disfunción del sistema sensorial. Los fenómenos positivos más frecuentes son las sensaciones anómalas descritas como hormigueos o pinchazos, denominadas parestesias. Los términos utilizados para describir las alteraciones sensitivas son las siguientes: hipoestesia, que es la disminución de la sensibilidad; anestesia, que es la pérdida completa de la sensibilidad; hipoalgesia, que es la disminución de la pérdida del dolor; parestesia, que como ya lo mencioné, son sensaciones anormales espontáneas descritas como hormigueos, pinchazos, quemazón; disestesia, que es la sensación anormal, dolorosa, relacionada o no a un estímulo; hiperestesia, que es la percepción exagerada de un estímulo táctil; y la alodinia, que es el dolor en respuesta a un estímulo normal, no doloroso, como el tacto. En las alteraciones de la sensibilidad se encuentran muchos síndromes. Entre ellos tenemos el síndrome de disociación sensitiva, que a su vez se va a encontrar la disociación siringomiélica, la disociación tabética y la disociación periférica. En la disociación siringomiélica, la sensibilidad térmica y dolorosa se encuentran abolidas, mientras que la sensibilidad profunda y táctil se encuentran conservadas.
Esta disociación se observa en las lesiones de la sustancia gris periempendimaria, con daño de las fibras que se entrecruzan para formar las heces espinotalámicas laterales. Cabe señalar que la sirigomiela es un trastorno en el cual se forma un quiste dentro de la médula, que con el tiempo este quiste se va alargando y se expande destruyendo el centro de la médula espinal, con propensión a incrementar de tamaño y producir mielopatía progresiva. En la disociación tabética, la sensibilidad profunda y táctil epicrítica se encuentran alteradas y la sensibilidad térmica y dolorosa conservadas. Esta disociación se observa en las lesiones de los cordones posteriores medulares, como tabes o compresiones, esclerosis múltiple, radiculopatías o polineuropatías diabética o alcohólica. En la disociación periférica, la sensibilidad superficial se encuentra alterada, mientras que la sensibilidad profunda está conservada. Esta disociación se observa en los nervios cutáneos sensitivos. Síndromes sensitivos cerebrales. En la lesión de un hemisferio por compromiso de la corteza sensitiva o de sus aferentes, existe hemianestesia contralateral. Predomina la hipoestesia profunda, ya que la mayor parte de las fibras de sensibilidad superficial tienen su última estación a nivel del tálamo. En estos síndromes no hay compromiso de las sensibilidades gustativas, olfativas o auditivas, ya que la mayoría de estas alteraciones ocurren en la cápsula interna. Al igual que las hemiplegias, se divide en hemianestesias cerebrales por ubicación de la lesión en corticales, subcorticales y capsulares y talámicas. En las corticales, la pérdida de la sensibilidad puede estar restringida al sector de la corteza parietal comprometida, por lo cual puede ocupar un pequeño territorio. En las subcorticales y capsulares, acompañan a la hemiplegia de tales localizaciones. En estas, para que existan alteraciones sensitivas, debe lesionarse el tálamo a nivel de la terminación de la cinta de Rey o el trayecto de las fibras sensitivas talamocorticales. En las talámicas, ellas integran el síndrome talámico. Este síndrome produce extinción o disminución de la sensibilidad del lado opuesto del cuerpo, con dolor leve o severo, continuo o discontinuo. Síndromes del tallo o del tronco cerebral. Estos son los trastornos de la sensibilidad que acompañan a los síndromes pedunculares, protuberenciales y vulvares del síndrome piramidal. A nivel peduncular va a existir una hemianestesia contralateral a la lesión, cuando se compromete el casquete peduncular. Aquí se van a encontrar los síndromes de Benedict y Monaco, ya que las vías sensitivas se hallan totalmente decruzadas a esa altura. A nivel protuberencial tenemos el síndrome de Millar-Gruber. Va a haber una hemianestesia de la cara homolateral a la lesión por compromiso de las fibras de las ramas descendentes del quinto par. En las lesiones vulvares va a haber la hemianestesia contralateral del síndrome de Babinski-Nageotte. Y esta va a tener una disociación tabética si está afectando la cinta de Rey o lenisco medio, que va a transportar la sensibilidad profunda con hipoestesia táctil epicrítica. En cambio, habrá disociación siringomiélica si se lesiona la sustancia radicular, por donde ascienden las fibras del haz epitalámico lateral que conduce la sensibilidad termoalgésica. Síndromes sensitivos medulares.
Aquí vamos a encontrar el síndrome sensitivo parapléjico, el síndrome de Brown-Séquard, el síndrome de los cordones posteriores medulares, el síndrome sensitivo de los cordones anterolaterales y el síndrome del cono medular. En el síndrome sensitivo parapléjico, que corresponde a las secciones medulares completas que acompañan a las paraplegias motoras, que pueden ser causadas por heridas, traumatismos, mielitis transversas o tumores. En este síndrome se va a observar una anestesia absoluta por debajo de la lesión, es decir, se va a perder todas las formas de sensibilidad, salvo en las compresiones medulares lentas, ya que en estas se puede conservar algún tipo de sensibilidad. En el síndrome de Brown-Séquard, que es la hemianestesia medular, está caracterizado por la abolición de la sensibilidad profunda en el lado de la lesión y alteración de la sensibilidad superficial en el lado opuesto, que va desde una simple hipoestesia hasta la anestesia. Síndrome de los cordones posteriores medulares. En este síndrome, la alteración más importante va a ser la pérdida o disminución de la sensibilidad vibratoria, lo que se denomina como apalestesia o hipopalestesia. Es igualmente acentuada a la batiestesia y la avarestesia. La sensibilidad superficial para el calor y el dolor se van a conservar intactas. Este síndrome se completa con ataxia de tipo tabético, es decir, a la vez estática y dinámica, arrefléxica o hiperrefléxica profunda. Y esto va a depender de según la lesión que va a motivar al síndrome. En algunos casos de iniciación aguda se ha observado hiperpatía contralateral, esto es estímulos no dolorosos, que en sí son percibidos por el enfermo como fuertes dolores. Este síndrome está causado por neoplasias y traumatismos limitados a los cordones posteriores, tabes y esclerosis combinadas del tipo de síndrome de Lichtenstein en la anemia perniciosa. En el síndrome sensitivo de los cordones anterolaterales, este tipo de síndrome va a existir durante mucho tiempo intensos dolores subjetivos con muy pocos trastornos de la sensibilidad objetiva. Cuando estos últimos están presentes, consiste en una disociación de tipo siringomiélico, aunque a veces la sensibilidad táctil puede estar algo afectada. La diferencia va a ser que con la siringomiela los trastornos son homolaterales, mientras que en las lesiones cordonales los trastornos son contralaterales. Este síndrome está causado por procesos que comprimen desde afuera la médula, como son tumores extramedulares, lesiones meningias, lesiones óseas, lesiones tuberculosas o tumorales. En el síndrome del cono medular, la lesión va a estar situada en el extremo distal de la médula, a nivel de la vértebra L1 o L2, antes del filem terminal, donde se van a originar los últimos tres pares sacros y nervios coccygeos. Los signos de estos síndromes son la anestesia de la región anoperineoescrotal o encilla de montar y trastornos esfinterianos de la vejiga y el recto. En los síndromes radiculares, las raíces pueden estar comprometidas en el canal vertebral o raquídeo, en el agujero de conjunción o foramen, o fuera de este último. Estos síndromes pueden ser puros si solo está afectada la raíz sensitiva, o pueden ser sensitivo-motor cuando hay un compromiso asociado a la raíz motora. En los síndromes radiculares sensitivos, los trastornos adoptan la siguiente distribución. En la afectación braquial total,
va a comprometer la sensibilidad de todo el miembro superior. En el síndrome de Duchenne-Eyre va a quedar afectada la sensibilidad de la parte externa o radial del hombro, el brazo y el antebrazo, mientras que en el síndrome de Digrene-Kurunke va a quedar afectada la sensibilidad del lado interno o cubital del brazo, el antebrazo y la mano. A nivel de los plexos lumbosacros vamos a encontrar el síndrome de la cola del caballo. Este síndrome va a consistir en la afectación de la estructura que lleva el mismo nombre, que se extiende desde la L2 hasta todos los agujeros de salida que se hallan por debajo, los que van a corresponder a las tres últimas raíces lumbares, a los nervios sacros y a los coccygios. En este síndrome va a haber una anestesia en silla de montar con extensión a la parte alta del sacro, la cara posterior del muslo, la pierna y hacia adelante hasta el pliegue inguinal. Va a haber trastornos esfinterianos asociados. En los síndromes sensitivos periféricos, los trastornos de la sensibilidad se van a referir al territorio del nervio comprometido. En las polineuropatías, el cuadro va a ser más atenuado, puede ser sensitivo motor o mixto. La sensibilidad suele ofrecer un patrón de disociación siringomiélica y predominar en la región distal de los miembros, adoptando la distribución que se conoce como en bata, en guante o calcetín. En los casos especiales como la neuropatía de la lepra, la distribución puede ser en placas o hilotes suspendidos. En la neuralgia asiática, que es una patología de los discos intervertebrales, en la 4 y 5 vértebra lumbar o entre esta última y la primera sacra. En la neuralgia asiática va a haber un dolor lumbar que se irradia hacia la cara posterior del muslo, las regiones anteroexterna y posteriorexterna de la pierna y va a llegar al pie. Existen trastornos de la sensibilidad de tipo histérico, cuyas características sobresalientes es que ellas van a ser polimorfas, suelen causar trastornos totales de la sensibilidad que incluyen la vista, el oído y el gusto, van a tener una distribución atípica o incongruente, tienen topografías variables de un examen a otro, van a carecer de las alteraciones motoras características de los cuadros sensitivos motores y van a estar acompañadas por una gran carga emocional.